Hola ¿Eh? Natalia, Marcos, ¿me escuchas? te escucho. ¿Tú a mí? Sí, te escucho perfecto. ¿Qué Qué tal? guay. Buenas noches. Buenas noches para ustedes. No sé si oscureció aquí, ya es de día todavía. Nada, sigue siendo de día, todavía buenas tardes durante una Vamos a horita. decirle buenas tardes a la audiencia entonces. Qué alegría tenerte por aquí, Natalia. Vamos a, bueno, mientras se va uniendo la gente, nada, decirte que muchas gracias por venir hoy, porque creo que vamos a hablar de un tema muy, muy interesante y sobre todo traer un tema que a lo mejor parte de mi comunidad no está tan familiarizado con ello y tan relacionado, ¿no? Yo con las personas al final con las que trabajo, sí es cierto que algunas, las que veo que pueden estar un poquito más conectadas con ciertas partes del ser, sí que les voy transmitiendo esa idea, ¿no? De estas energías, ¿no? Y sí que pueden entrar. Pero no todo el mundo está tan abierto a esto y creo que es muy importante la labor que vamos a hacer hoy, que en este caso quiero que nos comentes. Así que gracias, Natalia. Bueno, gracias a ti por el espacio. Me ha encantado el directo que has dado en mi cuenta. Y bueno, ya tienes gran parte de Quanticoach también ahí siguiéndote porque es fabuloso lo que se comparte aquí en esta cuenta de Marcos Bodoques. Yo soy una gran admiradora de tu trabajo. Así que bueno, a complementar, ¿no? Y a naturalizar también de alguna manera esto que decías, porque es cierto que yo creo que ha hecho mucho daño también el toque místico que se le ha dado a toda esa parte energética y se la ha desnaturalizado de lo cotidiano y de lo percibible. Es decir, es percibible. Tenemos que comenzar a entender eso para poder sacarle provecho a esa parte. Bueno, antes de nada, ya supongo que estarán uniendo las personas. Me gustaría que comentases un poquito por encima quién es Natalia. A mí en mi caso no me gusta ponerme etiquetas, pero quién es Natalia y sobre todo también a lo que te sueles dedicar más en tu día a día. Bueno, tú sabes que el hemisferio izquierdo del cerebro necesita ponernos etiquetas a todos y necesita a veces cuando nos pone frente a una cámara justificar por qué nos están viendo, ¿no? ¿Qué tenemos que compartir? Y si hay algo que lo avale, pues la gente como que se tranquiliza, ¿no? Te da como cierta autoridad. Bueno, yo he estudiado mucho sobre el tema del ser, de las emociones, la neurociencia también, pero también me he dedicado a estudiar todas esas partes que la gente considera místicas y que yo a lo largo de ese estudio me he dado cuenta que místico al final es lo que la mente no le puede encontrar un formato material, pero que no significa que no exista, ¿vale? Que no se pueda percibir si nos molestamos en hacerlo. Bueno, soy maestra de Cábala, coach y terapeuta integradora, lo cual me hace pues manejar distintas técnicas como la hipnoterapia, la biodescodificación, me manejo también con toda la parte de inteligencia emocional a través de neurociencia y de otras técnicas también. Pero bueno, no quiero que nos entretengamos en eso porque estoy de acuerdo con lo que tú dices, ¿no? Al final el hábito no, en este caso no hace al monje y tenemos que demostrar de otra forma los conocimientos, con el ejemplo, por ejemplo. Perfecto, Natalia, gracias. Me ha gustado cómo has empezado hablando sobre el tema de las energías, diciendo de que es algo que realmente se siente, ¿no? Me gustaría como que fueses un poquito más allá. Bueno, yo creo que sobre todo lo voy a hablar un poco como residente en España. Yo soy argentina, pero vine con 25 años a España y yo he notado que aquí hay cierto rechazo a toda esa parte mística, porque de alguna manera la parte mística se conoció a través de la televisión, con la lectura de cartas, con personas con videncia, con todo eso, pero en realidad, como explicaba, ¿no? O sea, las energías son percibibles. O sea, nosotros no tenemos que hacer demasiado ni tener un aparato para medirlas. Entras a un ambiente y ya te das cuenta que te puede cambiar el humor, que estamos sometidos a campos energéticos que aparte de ser medibles, son afectables al ser. Y si nosotros empezamos a trabajar con eso de manera natural, sin llevarlo siquiera a esa parte si quieres llamarle mística, vamos a partir de ahora a hablar como místico de aquello que no podemos explicar, si lo sacáramos de ahí, nos comprenderíamos mucho más. Sería formidable que comenzáramos desde muy pequeños a entender esto de las vibraciones. ¿Por qué? Porque las emociones vienen de ese tema precisamente, vienen de esa área. Emociones, energía en movimiento, emotion. Entonces, es toda la parte vibratoria
de alguna forma expresada a través de nuestro cuerpo, donde de alguna manera nos va generando diferentes matices que podemos interpretar como tristeza, miedo, alegría, ira, rencor y todo el abanico de emociones que tenemos. Entonces, qué bueno sería que yo naturalizara que el estar sometido a ciertos campos energéticos puede también mutar mi manera de percibir la realidad y eso me conecta con mi parte energética a través de la emoción. Es decir, la emoción sería lo que para el coche es la lucecita del salpicadero, no sé cómo se dice en otros países, Sí, pero verdad que vamos en el coche y a nosotros nos tranquiliza saber que se enciende la luz del aceite si hay que cambiarle el aceite, ¿verdad? Es tranquilizador mm, saber eso porque nos avisa de cierto desequilibrio que hay en el vehículo. Bueno, nuestro cuerpo también a través de las emociones nos avisa de desequilibrios. ¿Y qué hacemos nosotros? Pues llevarnos las manos a la cabeza, rechazarla, porque fíjate que la gestión más habitual que hace la persona con las emociones es rechazarla, o sea, hay una negación, taparla, ¿vale? O explotarla a esa emoción, explotarla al máximo pasándose de tope. Voy a poner un ejemplo. Tenemos un duelo de pareja y ¿qué hago? Bueno, yo para que no se note que estoy sufriendo por esa persona, pues me voy de marcha, ¿vale? Entonces, ¿qué hago? Tapo la emoción con otro elemento distractor para que yo no me sienta afectado por eso que me está pasando. No me doy tiempo de escuchar esa vibración que está alterando mi campo energético propio, por ende, avisa también a los órganos físicos, a los tejidos de mi cuerpo, de que hay un desequilibrio. Otra forma que tengo es negarla. Me vienen a querer brindar ayuda, no me pasa nada, yo ya lo olvidé, soy esa persona, yo ya ni me acuerdo de esa persona, o sea, lo niego, no me quiero enfrentar a eso que me está pasando. O de lo contrario, me pongo esa canción dramática y me acuerdo de todos los momentos más especiales que tuve con esa persona y ya me paso de rosca en esa emoción. ¿Qué te diría que de las tres, como terapeuta, es la mejor, eh? sí. Porque por lo menos ahí no estoy tapando la emoción ni estoy rechazando, o sea, no hay una negación ni un rechazo, hay por lo menos una expresión. Está sobredimensionada porque no estoy escuchando para qué viene, pero por lo menos la estoy expresando. Pero fíjate que esas son las tres formas habituales en las que gestionamos, llámense energías densas, ¿vale? Porque tenemos energías sutiles, que son emociones como la alegría, la armonía, el bienestar, no sé, emociones que podemos disfrutar, el gozo, el placer, y luego tenemos emociones más dramáticas, ¿no? El miedo, la ira, el rencor, el enojo, la tristeza, esas emociones tienen vibraciones más densas. Es más, si lo hablamos a nivel ADN, Marcos, Sí, si lo viéramos en una cadena de ADN, o sea, las energías densas tienen una vibración que es muy poco elevada y es más alargada y no toca codones de ese campo del ADN, ¿no? En cambio, las emociones sutiles tienen unos toques vibratorios más, digamos, más saludables para el organismo del cuerpo, ¿no? Entonces, fíjate todo lo que podemos hablar a partir de esto que te estoy explicando, ¿no? De cómo puede afectar al cuerpo no entender esa parte que creímos llamar mística, ¿no? sí, que al final no es otra cosa que gestionarnos dentro de la vida misma. Has dicho algo que le puedo ayudar a la persona que están escuchando es, al final, ¿qué hacemos con las emociones, no? Las trabajamos de diferentes formas. Y ahí a lo mejor está el siguiente paso, ¿no? Vale, cuando tapamos una emoción, cuando la negamos, eso tiene un efecto en cómo nosotros nos sentimos o cómo nos expresamos a nivel energético. Claro, por supuesto. Aquí va a depender mucho de la persona y del suceso en sí que ocurre, ¿no? Tú ten en cuenta que en los primeros 7 años de vida nosotros llenamos el disco duro del subconsciente. Aparte ya para los más místicos, ese disco duro viene lleno de otras vidas también. O sea, imagínate la información que tiene, ¿no? Pero vamos a hablar de esta concretamente. Entonces, en el transcurso de los 7 años yo voy Sí, almacenando sucesos que me van ocurriendo en ese subconsciente. Entonces, lo que yo muchas veces creo que son tendencias naturales mías, en realidad responden a ese disco duro, a cómo me trataron, a qué me dijeron,
qué me contaron, cómo debía ser, qué sí. expectativas generaron sobre mí, qué expectativas generé yo sobre el entorno. En ese disco duro se va a almacenar más o menos lo que yo voy a llamarle personalidad luego, pero en realidad responde a los estímulos recibidos en la primera etapa de vida, ¿ok? Con lo cual, mi libre albedrío es bastante limitado si yo no traduzco esto. Si yo sigo en la ignorancia de que en ese disco duro al final yo cargué lo que yo quise, voy a estar viviendo a espaldas de un trauma que puedo resolver. ¿Ok? Entonces, claro, luego viene mi vida adulta y pasa esto que estaba explicando en el ejemplo, ¿no? Entonces, dependiendo también qué programas yo tengo guardados, el duelo, inicialmente puedo negarlo, rechazarlo, pero luego puedo llegar a gestionarlo de una manera o no. Porque si de repente vengo de padres separados, donde acabar con la pareja supuso mi Mm. abandono, por ejemplo, o sea, yo voy a revivir un trauma de abandono con el duelo de mi pareja. Con lo cual aquí se complica por momentos el asunto. ¿Cómo le vamos a encontrar un hilo conductor a esto, ya que estamos hablando, ¿no?, de un ambiente más terapéutico de las emociones? Bueno, primero que nada, escuchando lo que siento y llevando ese hilo conductor al cuerpo, ya que aquí me voy a centrar más en la conversación contigo en lo físico. Sí. Fíjate que las emociones tienen campos vibratorios que no son iguales en todas las personas. Es decir, si yo, por ejemplo, te preguntara, Marcos, cuando te da impotencia de algo que tú no puedes hacer y que te encantaría hacer, ¿dónde, en qué parte de tu cuerpo tú tienes memoria que lo sientes? No me he parado ni siquiera a plantearlo, que eso es importante ya notarlo, pero puede ser a lo mejor en esta zona del pecho igual. Lo sientes en el pecho, ¿no? Puede, Tienes puede emociones, ser. estás más centrado en el. Aquí va a depender también mucho de la estructura energética de la persona. Por eso a mí no me gusta, como hay tablas, y ojo con estas tablas, ojo en realidad con todo lo que sea estático, ¿vale? Yo quiero de esta charla que la gente empiece a considerarse único e irrepetible y empiece a aprender sobre sí mismo, ¿no? A Mm. veces las tablas son orientativas, pero nos paralizan en una información que es mucho más profunda y que nos corresponde abordar a nosotros. Entonces, volviendo a esta explicación, yo, por ejemplo, la impotencia la siento en la zona de la garganta, cuando no puedo hacer algo. Y tú la sientes en la zona del pecho, es decir, no respondemos de manera igual a ese estímulo que nos genera impotencia. Y además, la impotencia no vibra de la misma manera en mi cuerpo que en el tuyo. Por ende, a ti te puede generar ansiedad, la impotencia, y a mí me va a generar que se me vaya la voz. ¿Vale? A mí me va a atacar a la parte de la garganta. Entonces, ¿por qué es importante aprender sobre estas emociones y cómo influyen en los campos físicos? Porque nosotros podemos luego hacer ese hilo conductor con la emoción e invitarla a salir. Esto es un ejercicio muy sencillo que me gustaría en algún momento del directo compartir para que aprendan a sacar la emoción hacia afuera. Y va a depender mucho de este conocimiento que tengamos y de la no negación, ni rechazo de la emoción, ni el permitirnos expresarla de manera desordenada. Se trata de tener un minuto de conciencia y decir, no me estoy sintiendo bien, mi cuerpo me está avisando que hay algo que no está bien, ¿qué siento? ¿En qué parte del cuerpo lo siento? ¿Mm? Y hacer una serie de preguntas que ya les explicaré, tú me ayudas a Perfecto. retomar esto en algún momento, pero para terminar esta explicación. Perfecto. Entonces, claro, esto te estoy hablando de algo puntual, que es puntual, pero que fíjate cómo responde a un almacenaje de información pasada. Sí. Pero ¿qué ocurre cuando eso puntual se repite? Fíjate, te hablé de algo puntual que responde a un almacenaje que es histórico en mi vida, porque ocurrió en mi infancia o lo vengo almacenando de otros tiempos, pero imagínate que siempre me pasa que me dejan mis parejas, siempre estoy en el trauma del abandono, siempre estoy reviviendo la herida de abandono. Bueno, ahí yo tengo que entender que estoy teniendo una clara invitación a trabajar, primero que nada, ese programa que está para mí, está para esa repetición, pero además a nivel físico tengo que tener cuidado en los órganos que impacta esta herida de abandono y eso puedo ir un poco descifrándolo a través de esa biodescodificación que hay de que cada suceso, cada trauma también, aparte de cómo yo lo puedo sentir en el cuerpo, tiene, digamos, una zona de afectación
Sí, ¿no? Donde realmente impacta esa emoción. Entonces, bueno, hay una técnica que se llama biodescodificación que a modo de manual también nos indica, yo muchas veces recibo personas en consulta que tienen enfermedades o dolencias crónicas, que tú tiras del hilo y te das cuenta que responden a un trauma que nunca gestionó en la vida, que siempre siguió repitiendo y que ese trauma al final, fíjate, la emoción, esa energía en movimiento, ese campo vibratorio, emite unas vibraciones que impactan en el campo químico del cuerpo. Tú sí, sabes, ¿no? Esos neurotransmisores, esas sustancias que están continuamente haciendo las distintas funciones de nuestro cuerpo y claro, ¿qué hacen? En el medio celular le cambian el pH a la célula y lo hacen tumorizar. Es decir, salimos de una célula que puede estar alcalina en un momento y puede convertirse en oxidativo el medio celular porque el campo vibratorio informó de un desequilibrio que hizo cambiar el aspecto químico de la célula. Entonces, con esto podemos ir concluyendo en pequeñas, a manera de ir resumiendo en pequeñas conclusiones de que al final el aspecto vibratorio se convierte en un medio informante del medio celular y el medio celular al final reacciona en consecuencia de esa vibración desequilibrante. Y ahí vienen enfermedades o dolencias crónicas que no hemos, o sea, que pensamos que está muy bien, porque al final cada uno está en el nivel de conciencia que tiene que sí, estar. Si tú quieres entender que te contagiaste de algo o que tienes un cáncer porque te tocó, porque tu mami tuvo ese mismo cáncer, o sea, tienes derecho a seguir pensando eso. Y yo soy muy enemiga de cambiar las mentes a la fuerza, ¿no? Pero también te voy a dar otra forma de pensar, y es que al final la epigenética es mucho más decisiva de tu salud que la genética, porque esto está demostrado incluso en hijos adoptivos, que enferman de las mismas cosas que sus padres adoptivos. ¿Por qué? Porque en realidad lo que es importante es el medio al que se somete la célula. Y cuando hablamos del medio al que se somete la célula es a la información que viene de la vibración, que viene de la emoción, que viene del trauma. Llámese trauma, llámese suceso. Entonces esto entiéndase como un efecto dominó que sí, desemboca en el envase físico. ¿Vale? totalmente. Al final el envase físico nos avisa simplemente. Has dicho cosas muy interesantes. El primero comentar es, me ha alegrado que hayas sacado ese enfoque emocional de las enfermedades, en este caso del cáncer, que tiene mucho que ver con la gestión emocional y también con nuestras relaciones sociales con los demás. E incluso antes de ir a esa parte genética, está también la parte metabólica a nivel de las células y las mitocondrias, que cada vez se ve que tiene más importancia. No sé, que lo que, para corroborar un poco lo que está diciendo, cada vez se está viendo que la genética tiene mucha menos importancia en el cáncer y cada vez hay otros aspectos que toman más. Hay una frase que se suele utilizar mucho que es se te enquista una emoción, ¿no? Y creo que has dejado ahí entrever ya eso, ¿no? Que hay una diferencia entre cuando hay una emoción más transitoria y cuando no es transitoria y se nos acumula, ¿no? ¿Podría ser esa la expresión? ¿Y a dónde nos lleva Sí, eso? sí, sí, por supuesto. O sea, eso es una metáfora buenísima de una emoción no resuelta que se ha de alguna manera aprendido como mecanismo de supervivencia. Porque al final no nos olvidemos que todo esto pasa por supervivencia. Porque yo, por ejemplo, me defiendo con una emoción de cierta situación que en principio pareciera que me funciona porque he logrado librarme de eso o me entretuve para salir de eso, pero al final eso se me vuelve un mecanismo de defensa, la persona que vive enfadada, ¿vale? O al revés, la persona que se toma todo a la risa y no Sí, quiere asumir que hay un problema, ¿no? Al final son mecanismos de defensa. Lo que es importante hacer en este caso es entender que nosotros podemos reeducar a nuestra mente, ¿no? Que al final va a ser la mente consciente la que nos conduzca al cambio, porque la mente subconsciente está de memoria, está de almacenaje, y luego ya tenemos la supraconciencia que está conectada ya a un campo mórfico que es universal, y ahí ya no voy a entrar porque nos estamos desviando a partes mucho más profundas. Pero hablemos de la parte consciente y subconsciente, es decir, si yo no, vamos a imaginarnos que la parte subconsciente es esa ecuación de álgebra donde hay una X que despejar.
¿vale? Y la parte consciente es la que tiene de alguna forma el hilo conductor para despejar la X, es la que hace el razonamiento de la ecuación. Entonces yo tengo que ser capaz de despejar esa X con todas estas cosas que estuvimos hablando en estos primeros minutos para llegar a ver por qué se enquistó esa emoción, qué es lo que yo tengo que aprender de ese suceso y reconducirlo. Entonces, tenemos que entender que el cerebro siempre va a optar por lo aprendido, lo fácil y lo que mayor placer le genere. Entonces yo tengo que partir de esa base. Es más, a mí a veces me gusta explicar esto entendiendo que nosotros tenemos un sistema operativo que se llama ego, ¿vale? Ese es un sistema operativo que en realidad el ego está para defendernos, ¿no? Sí, De múltiples situaciones. Entonces yo le llamo mi perrito. Es decir, yo tengo que dar por sentado que mi perrito yo lo voy a sacar a la calle y él va a hacer pipí y popó donde él le venga bien. O sea, donde sea más fácil, donde le quede más rápido. Y además tengo que dar por sentado que si se cruza con otro perro, lo primero que va a hacer es querer atacarlo, ladrarle. Entonces yo, que soy su ama, ya sé que esto va a pasar. ¿Qué tendría que hacer yo? Gestionarlo, ¿no? Tendría que evitar que eso sucediera. Entonces, fíjate a lo que nos lleva el autoconocimiento de nosotros mismos, porque si yo ya sé que ante una situación, por placer, comodidad o ahorro energético, yo voy a tomar el camino más corto, yo lo que no tengo que hacer es subestimar ese proceso de supervivencia. No me voy a subestimar y voy a dar por sentado. Es como decir, si yo sé que me cruzo con mi ex y voy a volver a quedar con él y voy a volver a iniciar la rueda inacabable, volviendo al ejemplo sí, lo que explicábamos, sí, ¿no? De esto del duelo. Entonces, yo lo que tengo que hacer es evitar ese contacto. ¿Viste estas técnicas de contacto cero? Bueno, entonces sí, yo tengo que tratar de que eso no me ocurra. ¿Ok? Bueno, aquí viene la parte consciente y tiene que poner a trabajar un sustitutivo del hábito aprendido. Es decir, yo voy a crear un hilo conductor de manera consciente donde eso que estoy acostumbrado a repetir por inercia y por supervivencia, le voy a dar una opción alternativa que además la voy a poner a trabajar al principio un poquito de manera forzosa. sí. Si esto lo llevamos a la alimentación, si yo sé que me encanta el chocolate y me como todo lo que tenga que ver con el chocolate, pues nada, evitaré, por ejemplo, ir al supermercado y pasar por el estante del chocolate, ¿vale? Sí. O ir al supermercado cuando tenga hambre. Voy a ir cuando ya haya comido, que tengo mucha más maniobrabilidad, ¿no? Del asunto. Aparte de esto, fíjate, esto está hecho con experimentos, está demostrado que un hábito se puede educar y se puede cambiar. Aquí lo importante también es que yo ponga todos los mecanismos a trabajar para que ese hábito aprendido no lo tenga disponible, porque yo al cerebro le tengo que dar esa galletita, Sí. por así decirlo, más rápido que lo que me salta el otro. Pero fíjate que después, y esto dicho por neurocientíficos, no lo digo yo, la mística, que hay otra parte que le tenemos que dar a esta ecuación o a este despeje de la X, y es la intención. Está demostrado que aunque tú pongas una alternativa y tú te creas que ya pusiste toda la alternativa a trabajar, si tú no intencionas que eso es lo que quieres hacer y eso es lo que quieres cambiar, no vas a poder mantener ese sucedáneo de hábitos saludables que estás poniendo en detrimento del otro. ¿Vale? O sea, fíjate que importante es combinar estas dos cosas. Y cuando hablamos de la intención, hablamos de la elección desde mi libre albedrío para poner en marcha eso de manera consciente. Y aquí, ¿qué nos ocurre, Marcos? Que hablando del tema de alimentación o de salud, que muchas veces no llegamos a comprender para qué queremos hacer el cambio, ¿vale? O sea, yo te veo a ti, me gustó tu directo, me di cuenta que como mal y bueno, anoté un par de cosas que vi, pero en realidad me guío más como con Ujú. cualquier otro influencer que veo en las redes. En realidad lo que hago es seguir un poco el esto de, viste la gente que se apunta en todos los cursos o Sí. se suscribe a todos los boletines, pero sigue y hay que reconocer que sigue en modo automático. Entonces, por eso es importante salir de ese subconsciente que está administrando mi vida y que yo llamo destino,
y meterle la parte consciente para reaprender, para también autoconocerme y hacer uso de la intención en un enfoque, porque Bueno, cuando yo le pongo enfoque, ahí es cuando lo puedo cambiar realmente. Entonces, como me pasó a mí, que tú conociste mi caso, que me has visto con 35 kilos de más, y dices, bueno, yo un día tuve que decir, quiero, elijo, siento que este es el momento realmente de cambiar. Y entonces también asumir que no va a ser una varita mágica, que mi vida requiere de mí, que mi vida requiere de mi intención y de mis nuevos hábitos, y que es algo que lo hago para mi bienestar, que no lo hago por moda, no lo hago porque me lo dijeron que lo tenía que hacer, no lo hago porque puede molestar a alguien ser como soy, lo hago porque ya me empieza a molestar a mí mm, estar en esa desidia. eso es. Entonces, es muy importante cuando hablamos de reeducación de hábitos, traducir esto a un modo consciente que me haga intencionar en un enfoque claro de para qué estoy en eso que estoy. Entonces, mis emociones empiezan a trabajar a favor de mí y comienzo a comprender que el camino va a tener baches y que va a haber días que yo tenga ansiedad y que va a haber días que esté triste y que los químicos de mi cuerpo también, al estar acostumbrados a ciertos Sí. estímulos, van a generar crisis y que eso tengo que celebrarlo también como un aviso de cambio. Mm. Fíjate, un aviso de cambio. Muchas cosas interesantes. Me gusta decir que hay una diferencia entre querer y querer con mayúsculas, ¿no? Que ese querer con mayúsculas es el que marca la diferencia y cuando la mayor parte de las personas dicen quiero algo, realmente lo que está diciendo es me gustaría, ¿no? Me gustaría entrenar la fuerza, me gustaría perder grasa, me gustaría ser una persona más disciplinada, pero cuando dices ese quiero con mayúsculas es un quiero desde la conciencia, ¿no? De lo quiero con todo mi ser, estoy dispuesto a todo por conseguir eso y ahí es, como tú dices, esa intención es lo que realmente marca la diferencia cuando queremos emprender cualquier tipo de cambio y en este caso, pues instaurar cualquier hábito nuevo es al final un cambio, ¿no? Aunque queramos un cambio más general, eso va también por cambios a nivel de hábitos más específicos. Sí, hay hábitos que tenemos que entender que llevamos muchos años haciéndolos a la inversa de lo que queremos cambiar, o tenemos además creencias que han alimentado lo contrario a lo que queremos conseguir, y que bueno, que ahí no tenemos que obviar la cuesta que vamos a tener que subir, pero que eso no tiene que desmoralizarnos. Todos tenemos derecho a cambiar, no es verdad que la gente no cambia. Lo que sí es verdad que nadie va a cambiar porque tú se lo pidas, eso sí es cierto, nadie va a cambiar, aunque tú le quieras mucho, y esto yo lo vivo mucho en personas, tú lo debes vivir con Sí, madres o esposas que te consultan para su marido, para su hijo, porque las mujeres tenemos esto, ¿no? De meternos mucho en la vida de los que queremos, ¿no? Entonces, es cierto que la intención de otro no va a cambiarte la vida, por más que te quiera muchísimo, sí. ¿vale? Lo que va a cambiarte es que tu intención es claramente que ese ya no quieres que sea tu camino de vida. Y tienes que entender que tienes derecho a cambiar y que gracias a todas este bombardeo de información también tenemos historias súper bonitas de cambios de hábitos y de personas que hacen esos antes y después y son maravillosos y nos alimentan también la esperanza de que todos podemos mejorar nuestra vida, ¿no? Yo una de las cosas que más me ocupa como terapeuta y como comunicadora del área psicoemocional es ser un ejemplo de lo que hablo. Y me encanta poder dar muestra de historias de mi vida o de lecciones que he tenido que tomar para demostrar que esto no es solo teoría. Yo la mayoría de las cosas que transmito más allá de lo que hayas estudiado, me las dio la vida, ¿vale? Como te ha pasado a ti, te das cuenta que tú estudias mucho, pero al final la conciencia de aplicar lo que estudias, llevado a la experiencia, es lo que te da la sabiduría, ¿no? Porque la sabiduría al final es empírica, no es mental. ¿M? Y es interesante que la gente comience a comprender que las emociones tienen muchísimo más que ver en la salud de las personas. De hecho, fíjate que cuando fue todo el tema de la pandemia y demás, hay un concepto que se llama campos mórficos,
Mm, y responde, o sea, el concepto de campos mórficos a informaciones que se condensan, como si fueran nubes, imagínate nubes de Drive que hay por ahí, de las que vale, nosotros nos enganchamos a descargarnos información, ¿no? Entonces, qué sé yo, está la nube de la gente que, como nosotros, que cree en el ejercicio físico, en el trabajo muscular, qué sé yo, en el ayuno, en la sanación, demás. ¿Y nosotros qué hacemos? Pues vivimos descargándonos información de ahí, por ende nuestras creencias están alineadas con esa información y nuestros pensamientos son pensamientos que se desprenden de ese campo de creencias. ¿Y qué pasa? Esos pensamientos generan emociones que además están alineadas con esas creencias y pensamientos. Y por ende nuestras conductas están alineadas con esas emociones, pensamientos y creencias. Por eso aquí otra reflexión a las que les llevo es, fíjense de qué entorno se alimentan, de qué carpetas de Drive se descargan la información. Porque, por ejemplo, cuando fue la pandemia, había muchas carpetas de Drive por ahí hablando de muerte, de contadores donde se contaban vidas que ya no estaban, de contagios, y todo eso al final está informando a tu cuerpo. Y yo esto lo tengo demostrado con personas que he conocido, que una persona que enferma de algo a lo que dicen que es mortal, tiene muchísimas más posibilidades de no sobrevivir que de no saber que eso es mortal. ¿Por qué? Porque nuestro sistema inmunológico está preparado para combatir lo que tenga que combatir, pero nuestro sistema inmunológico, si tiene que ordenar una jerarquía, primero va a ordenar la jerarquía de atender la emoción que esté desequilibrando y no la bacteria o el virus al que tenga que eliminar. Y esto lo voy a poner con un ejemplo muy claro. Si viene un león y nos persigue, ¿vale? Pero yo tengo que luchar contra una bacteria que me acabo de pillar, ¿vale? Yo te puedo asegurar que todo mi sistema va a estar segregando los neurotransmisores necesarios para que yo corra como que no hay mañana, aunque nunca en la vida haya corrido, y voy a desprender todos los mecanismos de defensa posibles para atender ese miedo al que me he sometido, que es que me coma una bestia. Por ende, la bacteria queda en segundo plano. Si yo esto lo paso a la época que vivimos de la pandemia, primero va a estar el miedo a morir como gestión emocional y luego que mi sistema inmunológico me defienda de lo que me tenga que defender. Voy a estar mucho más preocupada por el miedo a morir. Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado de a qué tipo de creencias nos sometemos. Y con esto no quiero que caigan en la irresponsabilidad de no medicarse o de no recibir atención médica, sino que también entiendan que de alguna manera los que nos protegen la salud o las personas, los organismos e instituciones encargadas de proteger la salud, tienen instaurado un sistema de supervivencia y de miedo. Nuestra medicina no es preventiva, nuestra medicina trabaja con lo sintomático. Es decir, te duele esto, te doy esto, pero yo no te prevengo para que tú estés más saludable. Entonces, cuando uno también analiza y dice, bueno, si las personas o las instituciones o los sabios o eruditos que se supone que deben saber cómo yo debo cuidar mi cuerpo, además son comerciales de industrias millonarias como es la industria farmacéutica, pues yo debería de tomar un poquito más de responsabilidad sobre mi cuerpo, sobre mis emociones y entender que yo tengo un sistema inmunológico, tengo un sistema de defensa maravilloso que a través de suplementos, hábitos saludables, unas dietas equilibradas, puedo convertirme en una persona muy, pero muy poderosa. Lo que pasa que en la era de la comodidad, todo es mejor que te lo den servido. Y aquí voy a volver al tema emocional. Muchas veces se quejan de estos vendehumos, terapeutas, que se encargan de sectores como el mío, por ejemplo, pero ¿sabes por qué se suelen quejar? Porque estas personas ofrecen pócimas mágicas para gestionar emociones, traumas o problemas diversos y son engañadas estas personas que confían en mecanismos mágicos de este tipo. sí. ¿Pero por qué? Porque seguimos en la comodidad de buscar lo fácil. Seguimos en quiero que me inyectes algo que me cure esto, quiero que me des una pastillita para esto, quiero que me hagas una hipnosis para que se me quite esto. Y sabes, en querer quitar, quitar y quitar, ¿sabes lo único que se quita? Tu responsabilidad. Y cuando te quitas
quitas tú de tu vida, cuando te quitas tú del timón de tu barco, entonces el barco va a la deriva y no te puedes quejar de que quede encallado en una playa desierta donde ya nadie pueda ayudarte. Tienes que hacerte responsable. Y no pasa nada si esto que estás escuchando ahora te hace liberar un poquito de cortisol porque te estresa. Es normal entender que un día te va a tocar asumir que tu vida te espera y que para tus células tú eres Dios, porque lo que tú le dices a tus células es lo que tus células van a hacer. Como tú guíes a tus sistemas celulares, como vas a tener más o menor salud, mayor o menor bienestar. Y es importante que cada vez más personas entendamos que tiene que haber un medio diferente de comunicarnos en materia de salud y que no tiene que ver con pelearse con lo que hay, tiene que ver con añadirle algo valioso a la salud, ¿no? Yo desde la parte emocional, tú desde la parte físico, químico, biológica, ¿no? Y es así. Al final el camino de la salud es un camino de conciencia. Yo al final también es el mensaje, trato de transmitir, ¿no? A todas las personas que no tienes simplemente una diabetes, ¿no? La diabetes es simplemente un síntoma y tienes que ser consciente de que aparte de un desajuste a lo mejor de tu alimentación y tus hábitos, esa diabetes está ahí porque hay una mala gestión emocional y eso tienes que hacerte consciente de que tus emociones y el trabajarlas a lo mejor por primera vez en tu vida es lo que te va a ayudar a poder salir de esa diabetes, no simplemente un cambio de alimentación, porque sí, vas a poder a lo mejor hacer un pequeño avance durante un tiempo, pero luego de nuevo, como tú dices, todos esos patrones aprendidos, esas emociones van a volver a tomar el control y vas a tener todo el rato altibajos y vas a tener todo el rato recaídas. Entonces, ese camino de conciencia de todo lo que interviene en mi salud no solo es una alimentación, no solo son unos 10.000 pasos, es esas emociones que son importantes, es esas energías de las que me rodeo, es decir, incluso mi entorno, lo que yo le digo a mis propias células, que es muchas veces lo que acabas de decir, ¿no? Que le hablas a tus propias células y ellas te escuchan. Entonces, si tú te dices que vas a morir y te lo crees, te puedes morir, ¿no? Eso está más que demostrado, ¿no? Y ser consciente de la responsabilidad que debes tomar en el cuidado de tu salud y ser consciente de la situación externa que hay, como lo que acabas de comentar, ¿no? Que no van a estar las entidades de fuera, ni la industria alimentaria, ni la farmacéutica, ni tal, para curarte a ti, sino por tus intereses. Entonces, teniendo todo esto en mente, puedes empezar un camino que tenga muchas más probabilidades de ser exitoso, ¿no? Y que involucre un cambio más integral de tu persona. Totalmente. Y además, mira, fíjate, tampoco se trata de pelearse con el sistema, porque al final no te puedes, o sea, yo no soy antisistema para nada, ni me considero conspiranoica, ni mucho menos, me considero una persona que me gusta informarme, que me gusta entender cómo funciona el mundo y soy parte de un tablero de juego. Es decir, y a mí la pandemia me ha enseñado muchísimo sobre mi salud y agradezco enormemente que haya ocurrido esto bueno, fue ahí también cuando te conozco a ti, ¿no? De tomar responsabilidad y decir, bueno, hay gente que sí que invierte tiempo en pelearse con esas instituciones, en demandar, que yo les agradezco porque al final hacen un trabajo formidable para que se blanquee también toda la mafia, ¿no? Que hay detrás de todo esto. Pero a mí en lo personal no me interesa ese camino. A mí me interesa el conocimiento para liberarme. Me interesa el conocimiento para ganar mayor responsabilidad, para ganar mayor salud, ¿no? Y aparte, fíjate, una cosa que yo la veo mucho, porque tengo muchos amigos que sí son peleones con todo esto, es decir, viven en una rabia, ¿vale? Viven como enfadados con el sistema, con cómo puede pasar eso, y al final, digo, chicos, me están liberando más cortisol que si al Sí, final no supieran esto. Vivan en la ignorancia y van a ser más felices. Yo siempre digo, la información, la verdad te tiene que liberar. Si esa información que tú manejas te mantiene oprimido y te mantiene peleado con el mundo, porque el mundo no hace lo que tú quieres, o porque el mundo no ve lo que sí, tú ves, entonces esa información a ti no te está sirviendo mucho a nivel psicoemocional. eso es. Yo tengo amigos de múltiples pensamientos y sinceramente, es más, te podría decir que en este momento hasta mi pareja tiene pensamientos diferentes a los míos. Pero no tiene que ser eso un motivo de pelea, ¿vale? Tú eliges tu vida, tú entiendes lo que tú quieres para tu vida y
haces en consecuencia. Entonces también mucho cuidado con estos fanatismos o con estas ideas. Bueno, tú en el sector en el que estás, tú sabes que esto hay tribus, ¿no? De fundamentalistas, de la avena, del ayuno intermitente, o sea, es demasiado, ¿no? Ruido esto. De hecho, mira, es muy interesante lo que comentas porque en relación, por ejemplo, a lo que tú pienses con respecto a un alimento, va a ser más o menos nocivo para tu organismo, ¿no? Por eso siempre digo a las personas, si tú para un día que comes un alimento menos saludable puedes estar tranquilo, disfrutarlo, no tener miedo de ese alimento, de que te va a matar, el impacto que va a tener en tu organismo va a ser mucho menor, porque la alerta que tú le estás mandando a tu sistema no tiene nada que ver con si te lo comes desde el miedo, de me voy a enfermar, voy a coger peso, y esto es importante, o lo mismo, ¿no? Si pensamos constantemente que los carbohidratos son malos y que no los comamos, vamos a comer un carbohidrato con miedo y posiblemente nos produzca ese impacto, nosotros estamos sugestionándonos a nosotros mismos. Entonces, es importante que tengamos en mente cómo nos relacionamos con, en este caso, la alimentación, pero con todos estos pensamientos, porque es lo que determina cómo lo experimentamos las cosas. Yo sabes dónde lo veo mucho a eso que estás explicando, en los fumadores. Y yo creo que tú esto lo notarás también. ¿Viste esa persona que fuma de toda la vida y le da exactamente igual fumar? Dice, yo no lo voy a dejar, ni siquiera ve nocivo al cigarrillo. Y otra que sabe que fumar no está bien y que vive toda la vida intentando dejar de fumar y pelearse con el hábito. A ver, convengamos que Sí, fumar no es saludable, pero sí, estoy dando este ejemplo porque se ve esto que tú dices de o sea, la percepción que tiene del cigarrillo. Y aquí sale un tema muy interesante que es el de la percepción. Al final nosotros, ¿cómo llegamos a tener esas emociones de las que yo estaba hablando? Pues por la percepción. Habrás estado en alguna situación de tu vida donde vas con otra persona y ante el mismo estímulo, ante la misma situación, uno se enfada y el otro es el que tiene que al final decirle, mira, tampoco fue para tanto, no, pero mira, no sé qué, no sé cuánto. ¿Por qué? Porque nosotros, a través de ese sí, subconsciente que decía que almacena una memoria, es como si tuviéramos un librito que dice, mira, si pasa esto, enfádate fuerte. Si pasa esto, grita o insulta. Entonces, claro, tu librito y el de esa persona no son igual, lo que se llama mapa de creencias. No tenemos la misma forma para interpretar lo que percibimos. Entonces, por ende, lo que percibimos genera diferentes estímulos en esa persona que fue contigo a someterse a la misma situación que tú, que la que sientes tú. mm, Entonces, educar también la percepción, o por lo menos esto de cuenta hasta tres, y revisar lo que aprendí sobre eso y elegir qué quiero hacer con eso que aprendí, también hace que yo pueda tener otra herramienta de gestión emocional. ¿Vale? Pero si yo vivo en el modo automático, yo lo que no puedo pedir en el modo automático es que el subconsciente cambie sin yo intencionar desde lo consciente. Eso no lo puedo pedir, ¿vale? Entonces, que esto sí quede claro, que para yo cambiar necesito de un acto de conciencia intencionado para un cambio de percepción. Ahí es donde voy a poder conseguir un cambio emocional. me gusta decir, primero hago algo consciente, me esfuerzo en ello de manera consciente para que luego salga de manera inconsciente. Esa es Totalmente. Conducir es un gran ejemplo de eso. ¿Te ha pasado de decir, yo no me acuerdo del semáforo anterior? Yo lo vi el semáforo anterior, o sea, ante el estrés que tenemos muy mal, ¿no? sí, Que nos pase esto, pero no, yo creo que todos los que conducimos alguna vez nos hemos planteado, yo no recuerdo qué hice 500 metros atrás. Bueno, el subconsciente se encarga de todas esas cosas que ya están aprendidas, ¿vale? No significa, por favor, que vayan por ahí conduciendo con el subconsciente, claro. pero es un ejemplo muy claro de que lo aprendido dispara solo, no lo podemos evitar, ese es nuestro yo almacenado y nuestro yo trabajado es lo que yo quiera intencionar a través de lo consciente y lo puedo conseguir, se puede conseguir, ¿vale? Pero tiene que haber un trabajito ahí de despeje de X como estaba hablando, ¿no? Si no, eso no se consigue. Y hay que indagar mucho, aquí personas que tengan emociones enquistadas, como decía Marcos, en esos primeros 7 años de vida, ¿no? Lo que se llama la figura del niño interior, Marcos. Es muy importante ese niño interior porque al final ese niño interior va a ser como
un niñito que siempre está tironeándonos para abajo con ciertos caprichos que tenemos, ciertas tendencias, porque al final lo que busca el subconsciente es cubrir la necesidad de ese niño, esa niña herida, ¿no? Y esto puede sonar muy romántico, muy filosófico, lo del niño interior, pero bueno, llámale como tú quieras, si quieres llamarle mecanismo de defensa, de memoria, lo que tú consideres que te puede, porque yo soy muy fan de que las personas traduzcan, porque soy muy defensora de la importancia del lenguaje. Entonces, muchas veces hay cosas que no llegan a las personas como deben ser por el lenguaje que se utiliza. Entonces hay que ser muy cuidadoso. Por eso yo en consulta, cuando recibo a alguien en la primera consulta, estudio su lenguaje y su arquetipo, su estructura, para poder ser más eficiente para su trabajo de sanación. Porque si yo le hablo en mi idioma, yo al final no voy a poder sacar el potencial de esa persona. Es- Entonces me adecuo a un lenguaje que le pueda servir. Por eso presten atención a ciertas palabras que les pueden hacer ruido, cámbienlas por otras, pero al final lleguen a la misma conclusión, que es poner la conciencia a trabajar a favor de lo que queremos limpiar de esa memoria que es tan importante. Eso es, que si al final la palabra del niño interior suena un poco alejada, ¿no?, de nosotros y no le ponemos cara, pensar un poco pues cuáles fueron tus vivencias en esa primera infancia y qué te pudo, ¿no?, llevar a qué te sucedía, qué te faltaba, qué necesitabas y intentar reconocerlo también hoy en día, ¿no? Pero al final es el problema que nos podemos también encontrar bastante hoy en día, ¿no? Que hay Sí. muchas personas que el tema de generar esa conciencia es tan doloroso que prefieren ignorarlo, ¿no? Y es difícil, ¿no? Siempre se dice, una vida sin conciencia es más fácil, ¿no? Es sí y no, ¿no? Por eso yo decía que es muy importante cómo se lo transmitimos. Yo soy muy, sobre todo cuando doy conferencias o me toca ir a sitios, intento poner mucho humor a todo esto, que no se lo tomen. Yo considero que el humor es el amor divirtiéndose, ¿vale? Así le llamo al humor, ¿no? Y hago que la gente naturalice un trauma, naturalice una escena de dolor, ¿no? Y la lleve a la parte más maleable, ¿no? Y yo me he visto dando una charla o taller en una clínica, porque el dueño de la clínica era consultante mío y me dice, Natalia, yo quiero que los médicos de mi clínica, los enfermeros y demás, conozcan Sí, de estas cosas en una persona muy avanzada en pensamiento y quiero que vayas a dar un taller sobre esto. Y yo, imagínate, ir a dar una clínica, un taller sobre el niño interior y tú me tenías que ver ahí haciendo una meditación guiada de niño interior, trabajando sobre aquello que tu niño quería ser y que tu adulto, por el motivo que sea, no le permitió ser, y ver a todos esos médicos y esas enfermeras llorando en serio. por la conexión con el niño interior. Pero ¿por qué se consiguió eso? Porque lo quitamos de lo místico, empezamos a divertirnos, empezamos a jugar con esa infancia, a vernos de una manera diferente. Y cuando ya metes a la persona en algo natural como ser niño y revivir el niño que tienes dentro, pierde ese control o esa necesidad de controlar y de no salirse de la estructura. Nosotros tenemos que poder salirnos de la estructura con mucha naturalidad. Tenemos que considerar que al final también controlar es poder sentir que descontrolo, ¿vale? También eso es controlar, ¿no? Tener esa tendencia, porque al final, ¿sabes cómo se crece? A través del desequilibrio. No se puede crecer desde lo rígido o lo estricto. Entonces tenemos que darnos más permisitos. Interesante, interesante. Estaba reflexionando más, incluso ahí a nivel personal, ¿no? Que tiende uno siempre también a resistirse a veces a ese desequilibrio y es al final lo que te ayuda a crecer. Y últimamente estaba recordándome como una frase de en los momentos en los que no te sientas cómodo, te sientas incómodo, y parece como que estás más triste, como que no te encuentras, no lo veas como algo negativo, míralo como algo positivo porque ahí estás creciendo. Totalmente. Los caos son oportunidades. Y fíjate que la enfermedad en sí es la oportunidad para volver a la congruencia.
Porque cuando enfermamos es porque hay un desequilibrio. Cuando hay un desequilibrio es porque hay una incoherencia, es decir, lo que pienso, lo que siento y lo que hago no están en resonancia. Es decir, pienso una cosa, siento otra y hago otra muy diferente. Entonces, nadie quiere enfermar, nadie quiere recibir un diagnóstico y bueno, vaya si influencia mucho el diagnóstico, esto no lo hemos Sí, hablado, pero ojo con la autoridad que se le da al diagnóstico, ¿vale? Porque un diagnóstico muchas veces puede dar como una sensación de, bueno, mira, ya sé lo que tengo, ¿no? Porque la incertidumbre sí, también es una emoción muy jodida de gestionar, porque cuando no sabemos lo que tenemos, es complicado. Pero también saber lo que tengo cuando lo que tengo no es bueno puede ser una sentencia para mi cuerpo. Si yo le genero si yo le doy a ese diagnóstico el equivalente a la autoridad de decidir sobre mis células. sí, Es decir, tengo esto, pues esto es lo que hay. A ver, mucho cuidado con la interpretación de esto porque no se trata de dar esperanzas o de crear falsas esperanzas. Se trata de poner a la persona en el camino del máximo potencial que puede ejercer ante esa situación de desequilibrio, que es algo muy diferente a decirle no te vas a morir o no te va a pasar esto. No, lo que se hace es, mira, estas son posibilidades que generan evolución en lo que tienes hacia la sanación. No sabemos si esa sanación va a ser permanente, claro, temporal, pero ¿qué quieres hacer? Darle el derecho a que escoja otro camino. Y es lo que cada vez, gracias a Dios, hay más médicos conscientes del efecto diagnóstico, de lo que genera un diagnóstico en la mente de una persona. Pero tenemos que ser nosotros, vuelvo a la responsabilidad. No esperemos que me ayude el médico, ¿vale? El médico se va a manejar con los mecanismos, la medicina que tiene, que podrá ser muy eficiente para muchísimas cosas, pero para otras requiero de habitar mi ser, de entender para qué está eso en mi vida, hablar a mis células, reeducar mi conducta, mis hábitos, trabajar, porque si nos damos cuenta de todos los avances que se han conseguido a través del cambio de hábitos, del trabajo con el ejercicio físico, del cambio de alimentación, o sea, hábitos en sí, lavarse bien los dientes, algo que la gente piensa que es solo una cuestión estética o de limpieza, tiene mucho más que ver también con nuestra sí, salud, ¿no? Y todas estas cosas van a crear también que estés más del lado de la balanza de la salud. Y la parte emocional, que es siento, pienso y actúo en consecuencia, entendiendo que ese sentir, pensar y actuar puede que no le guste a todo el mundo y yo en el acto de ser coherente tenga que ser infiel a las expectativas que otros generaron en mí. eso es. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. La enfermedad como camino, ¿no? Se suele decir. Y creo Hay que un has libro puesto un este que se muy... llama así, La enfermedad como camino. Es Muy un libro, bueno. ¿verdad? Es un libro, sí. Es un libro. De hecho, creo que, o sea, me sonaba que lo había leído hace muchos años y es el nombre. Has comentado algo muy importante porque, por ejemplo, cuando una persona que tiene, o sea, se hace una radiografía de la lumbar que está bien y de repente le detectan que tiene dos hernias, de repente empieza a tener dolor lumbar, por eso, porque el diagnóstico le determina, ¿no? Entonces, es importante eso que has dicho de que el diagnóstico no te determine porque piensas que te ha tocado algo contra lo que no puedes luchar, ¿no? A mí me vienen personas con diagnósticos de enfermedades que suponen que son crónicas por la medicina porque no sabe cuál es la causa raíz, todas son de causa desconocida, y le digo, no, no, desde el principio conmigo vas a pensar que tú puedes salir de eso, porque esa es la única posibilidad de que realmente puedas mejorar. Oye, puede ser que salgas de ahí o puede ser que no salgas, pero si piensas que es algo para toda la vida y que nunca vas a poder curarte, nunca te vas a poder curar. Y esto pasa mucho con el cáncer. La persona poco consciente, la persona del día a día al final, cuando le recibe un diagnóstico de cáncer es pasar por quimioterapia, aguantar, sufrir y ya no hay nada más, ¿no? Una persona que consciente le da un diagnóstico de cáncer es, vale, a lo mejor pasar por quimioterapia, pero me está diciendo, necesito cambiar todos mis hábitos porque no he tenido hábitos saludables, necesito cambiar mi alimentación, mis hábitos de movimiento, de descanso. Necesito, lo más importante es cambiar cómo son mis emociones, qué emociones he estado reprimiendo, cuál es el entorno en el que estoy. Esta persona es la que realmente va a tener a lo mejor posibilidades de curarse de verdad, porque a lo mejor la persona que no ha hecho ningún cambio sobre esto y que con una quimioterapia
lo resuelve temporalmente, a los 5 años le surge otro problema, porque esa es otra. La enfermedad al final tiene diferentes manifestaciones, ¿no? Y puede ser la raíz la misma en dos personas, pero la manifestación es totalmente diferente. Así mismo como lo dices, y yo lo veo, ¿no? Es parte de mi trabajo, el ver personas con remisión espontánea porque han podido darse cuenta para qué vino ese cáncer. Yo tengo personas que pueden dar fe, no sé si alguna estará conectada en este momento, de que la visita de un cáncer le acercó a la vida que querían tener y que no se daban cuenta que podían aspirar, ¿vale? O sea, y sanar para sanar realmente, no sanar el cáncer, sanar la vida a través del cáncer. El cáncer vino a sanarles la vida. O sea, fíjate, pero también esto, como hablábamos, está expuesto a ese mapa de creencias que tú Claro, tienes. Y al sí, final, los que nos dedicamos a esto y podemos ver otra óptica, desde otra óptica la enfermedad, no está bien que queramos forzar cambios mentales, porque no, a cada uno al final le llega su verdad cuando le tenga que llegar, ¿no? Y fíjate que todo este trabajo que se hace de toma de conciencia, al final hace que esa enfermedad ya no vuelva. Y sin embargo, cuando la medicina trata, que lo puede curar en muchos casos, un cáncer o cualquier otra enfermedad, y vuelve la persona a enfermar, ahí claramente te está volviendo a invitar a gestionar lo mismo que no te has dado cuenta, que está ahí para ti, está para avisarte de algo que es mucho más importante que lo que tú llamas enfermedad, ¿no? Y cada cáncer, sobre todo, mira, el cáncer es una de las enfermedades con las que más podemos trabajar la parte emocional. No en vano el signo cáncer es el signo más emocional del zodíaco, fíjate el nombre, ¿no? La paradoja esta, yo, porque es una de las enfermedades, y yo tengo muchos clientes cáncer, y bueno, es una estructura energética muy emocional. Y el cáncer, fíjate que está ligado a la emoción enquistada, básicamente. Emoción que tumorizó en un órgano y que luego, bueno, pues dependiendo del tipo de cáncer, se hace eco. Y es que digo, o sea, los que trabajamos con estos mapas de emociones y de órganos y demás, a veces te quedas muy en estado de flipe porque dices, qué bárbaro, esta persona viene con un cáncer de pecho derecho y tiene un trauma de pareja, porque claro, cada pecho responde también, uno responde a los pares, otro responde a la jerarquía materno-paterno-filial. Eh, el cuerpo te va diciendo, hay jurisdicciones en el cuerpo, ¿vale? Entonces puedes ir tirando del hilo. También aquí hay que ser muy maleable, no hay que ser de manual, ¿no? Es decir, bueno, cáncer de pulmón, problema de territorio, ¿no? A ver, vamos a ver, porque por ahí no es un problema de territorio, vamos a claro, ver qué pasó, ¿no? Pero al final, cuando descubres el hilo conductor, trabajas el trauma que generó ese desequilibrio, el momento shock, a través de una hipnosis puedes llevar a la persona a la resignificación de la percepción de ese momento. Es decir, qué bueno. ¿dónde empieza a tumorizar la célula? Cuando entré y vi a mi marido con otra mujer en la cama, ahí empezó a tumorizar mi célula porque no gestioné eso y lo guardé en el almacenaje del rencor. O sea, esto suena muy loco, pero Mm, cuando lo trabajas en terapia y te das cuenta que hay un momento catalizador de todo lo que desembocó en la enfermedad y consigues como terapeuta llevar a esa persona a ese momento shock, sanarlo. Hacer una terapia cuántica es hacer que el yo es multidimensional, trabajamos no hay tiempo, la enfermedad no tiene tiempo, revive eso del pasado y lo vive en el presente. Entonces, si yo consigo llevar a esa persona a ese momento shock y trabajar el perdón, trabajar la resignificación, el cambio de percepción, empiezo a informar al medio celular, es como diciendo, atención, paren de tumorizar, tenemos una nueva información para proceder de otra manera. Esto es como cuando era hace una vez el cuerpo humano, sí, así. Imagínate soldaditos trabajando para ti, que reciben información, ¿vale? Entonces es importante el tema emocional, no tenemos que descuidarlo, somos vibración en un 99%. Solo si condensáramos el cuerpo, solo un 1% es materia. Lo demás está hueco, estamos hechos de ladrillos huecos. El ladrillo
es el 1%, el 99% es energía. Es más, si pusiéramos una cancha de fútbol, sería el perímetro de la cancha de fútbol, la estructura de la célula y todo el campo sería las vibraciones, los átomos. O sea, no tenemos prácticamente materia y vivimos centrados en una vida donde solo se observa la materia sin observar la parte energética. Por eso estamos sintiéndonos que no podemos cambiar nada, porque lo que cambia la estructura de la materia es la energía con la que trabaja la materia. Tenemos que empezar a reinformar, a resignificar en aquellos campos que no están funcionando las cosas bien para cambiar la información. Mira, los taoístas para esto son unos cracks. Hay una meditación que yo se las aconsejo a todo el mundo, yo la tengo en mi web para el que la quiera hacer, Quanticoach en YouTube, la sonrisa interior. Tú sabes que los taoístas llevan la atención a cada órgano del cuerpo y lo hacen sonreír. Y esta meditación es muy útil para personas que tienen cáncer, para personas que tienen dolores crónicos, porque es una manera de llevar atención al cuerpo, resignificando los distintos campos físicos con emociones que sean más sutiles. ¿Vale? Es como volverles a poner otra música. Después, otra cosa maravillosa para que se den cuenta que todo esto que hablamos es factible, es algo que lo pueden comprobar ustedes mismos, es hacer el experimento del arroz. Masaru Emoto lo demostró. ¿Lo hiciste alguna vez, Marcos, al No, pero experimento del arroz? lo he escuchado, lo he escuchado. Bueno, yo lo hice en 2 ocasiones porque yo llevaba una escuelita de emociones para niños, porque desde siempre fui muy defensora de la gestión emocional y tuve 2 años un proyecto que era reeducar a los niños en emociones y esto para los niños es genial, para enseñarles cómo afecta al final al campo el que se sometía al arroz. Ponemos 2 frasquitos de arroz hervido, arroz blanco, y a uno le ponemos una palabra fea y a otro una palabra bonita. Y al de la palabra bonita le damos cariño, lo acariciamos, le decimos que es importante, que es poderoso, que es bello, le ponemos bonita música, lo ponemos al lado del sol, de la ventana. Y al otro, yo lo ponía en el baño, por ejemplo. Lo ponía en el baño, le gritaba, y a los niños les hacíamos hacer esto también. Y luego vinieron a final de mes todos con sus frasquitos, entendiendo cómo se había puesto en un estado de putrefacción muy acelerado el arroz maltratado al arroz, digamos, amado. Sí, Y nosotros no nos damos cuenta que si fuéramos esos frasquitos de arroz, a veces estamos sometidos todo el tiempo a campos de maltrato, tanto de nosotros mismos, por nosotros mismos, como de nuestro entorno familiar, de nuestro entorno laboral, de las cosas que vemos en la televisión, de la música que escuchamos, de los chismes que permitimos. A veces nos creemos que somos vertederos donde la gente puede volcar su porquería para que no le desagrademos a esa gente o para que no nos digan que somos antipáticos. mm, Esto a ser vertedero de nada, vertedero de música que no te eleva, y no hablo, mira, yo soy rockera, me encanta el rock and roll, y no hablo de que hagas alusión a que hay ciertos ritmos que son más densos que otros, no, la música al final es energía. Entonces, cuando tú escuchas una música, tú tienes que sentir que te exaltas en emociones álgidas, no que te sí, bajonea más la canción, ¿vale? Entonces, mucho cuidado con esto. En el trabajo, si no puedes ahora cambiar de trabajo y tu medio laboral es tóxico, por lo menos tú intenta entrar con otra energía. No te copies, no hagas esa ósmosis de todo lo que tienes a tu alrededor, ¿vale? Sino aporta la diferencia. Y así con cada área en la que estás, porque si no te vas a terminar como el arroz maltratado, todo verde y peludo, totalmente, como se quedaba ese frasquito de arroz. totalmente. Qué bueno que hayamos tenido esta conversación y creo que es muy, muy importante porque dar esa visión un poco más amplia de todo lo que entra en la salud y que a lo mejor alguien, aunque sean 2 o 3 personas que no estaban relacionadas con todo esto, al menos ya se empiecen a plantear algo más, ¿no? Y que no habían pensado en cambiar su gestión emocional, en mirar dentro, en ser más conscientes a ciertos niveles,
son capaces de hacerlo, ya por mi parte estoy muy contento. Y para terminar, que no se me olvida, has dicho de que planteemos un Un ejercicio. ejercicio. Perfecto. Sí. Bueno, mira, el ejercicio es muy sencillo. Quienes hayan estado al inicio del directo escucharon que es importante la gestión que hacemos con las emociones y no entrar en los típicos mecanismos habituales que son rechazo, negación o explosión de la emoción. Para no caer en ellos, lo que tenemos que hacer es, ante un estímulo que nos genere alteración, vamos a sentir que a priori no sabemos qué es lo que nos pasa, ¿Mm? pero estamos alterados. Tomamos 5 minutitos, nos detenemos, tomamos unas respiraciones, intentamos siempre, la respiración es una gran aliada de la gestión emocional, inhalamos por la nariz, exhalamos por la boca, siempre para relajar la exhalación por boca debe ser lenta y prolongada, como si sopláramos una plumita, la boca chiquita, y extender esa respiración lo más que podamos, porque así activamos el nervio vago, ¿vale? Eso por un lado. Siempre yo les digo, inhalación profunda por la nariz, imaginamos que viene una pluma hacia el rostro y la alejamos, chiquita la boca. Bueno, respirando así voy a tomar conciencia de qué me está ocurriendo, cuál es la emoción que estoy sintiendo. Estoy sintiendo ira, estoy sintiendo tristeza, estoy sintiendo impotencia. Bueno, intento ponerle un nombre. Y luego lo que hago es identificar a dónde la estoy sintiendo. Campos donde yo normalmente le digo a las personas que tienen que observar es, como si fuera el aura de la cabeza, son Sí. las menos, ¿vale? Pero se puede sentir aquí también una emoción. Zona de la garganta, o sea, chakra visuda, chakra 5, chakra 4, el chakra corazón, el estómago, toda la zona de intestinos, estómago, el útero en las mujeres, ¿vale? En el hombre no voy a decir los testículos porque no, si bien hay enfermedades que están relacionadas y que impactan en los testículos, lo que son las emociones en sí, todavía yo no tengo información de que puedan afectar en ese campo. Pero sí, útero en la mujer es muy habitual, sobre todo en emociones ante situaciones que tengan que ver con hijos y madre. Luego, como decía, estómago, corazón, garganta o cabeza. Identifico dónde la estoy sintiendo. Y allí donde estoy sintiendo la emoción, allí lo que hago es imaginarme que creo un canal. Vale, voy a crear un canal. Ese canal puede ser yo. Con la mente subconsciente es creativa, entonces yo no necesito más que darle la orden. Sí. Invéntate una manguera, como tipo el tubo del aire acondicionado, Sí. o un agujero, una rejilla, lo que tú quieras. Y entonces vas a responderte 3 preguntas. ¿Esta emoción vino para cubrir una necesidad de aprobación? Es decir, cuando te estás emocionando de esa forma, ¿es porque necesitabas que te den una aprobación, por ejemplo? ¿Vale? Segunda pregunta, ¿esta emoción viene a cubrir una necesidad de protección y seguridad? ¿Necesitas protegerte o estar seguro de algo? Tercera pregunta, ¿esta emoción vino a cubrir una necesidad de control? ¿Hay algo que tenías que controlar, que estás sintiendo que se te va de las manos, que no lo controlas? Entonces respondes esas preguntas. Si esto puede pasarte que sea más de una, es decir, a veces es ¿Mm? aprobación y control, a veces es seguridad y control, a veces es las tres. Bueno, entonces te vas a decir, y si pudieras, fíjate, trabajamos, esto es cuántico, es decir, cuando trabajamos con el ahora, estamos trabajando en todos los tiempos, pero nos centramos en algo para engañar a la mente. Si yo te digo, Marco, si pudieras solo por este instante renunciar a la necesidad de controlar, o renunciar a la necesidad de tener seguridad y protección, o renunciar a la necesidad de aprobación, solo por ahora. Imagínate que por ese tubo que creaste, por ese canal que creaste, la emoción comienza a salir de manera ordenada. Puedes visualizarla con un color oscuro o como tú lo desees, como un fluido que viertes hacia afuera. Y entonces cuando dices, puedo soltar la necesidad en este momento de controlar. Y más, y más, y más. Y va saliendo hacia afuera eso que me estaba incordiando.
y me tomo el tiempo que necesite para sacarlo. Cuando siento que salió todo, me quedo haciendo un par de respiraciones y cierro el canal. Lo dejo cerrado. Bueno, si quieren, este audio lo tienen gratis también en quanticoach.com, se lo pueden descargar, ¿vale? Está guiado, pero la idea es que lleguen a esto, es decir, el audio les tiene que servir para hacerlo una o dos veces y acordarse cómo es el protocolo de gestión Sí. emocional, pero luego no lo van a necesitar. Luego es simplemente 5 minutos rápido. Respondo, necesidad de aprobación, control, seguridad o aprobación, control, seguridad o protección. Hago canal, saco hacia afuera la emoción, respiro y cierro. ¿Ok? Pues, Eso es reeducar al subconsciente. Así lo reeduco. Y de esa manera hay muchas técnicas. Yo otra de las sí. técnicas que facilito es la del tapping. No sé si alguna vez has visto esto, gente hacerse esto. Vale, el tapping es una técnica de gestión emocional también, dependiendo de lo que trabajes, pero eso ya es un poquito más, hay que saber otras cosas, ¿no? Pero hay muchas técnicas, esta es muy fácil, está muy al alcance, y yo les invito a que tomen al final control de su mundo emocional, que se autodecreten creadores de su propia vida para que puedan desde la intención cambiar lo que se ha desatado de manera subconsciente. Poco más que decir por mi parte, Natalia. Creo que muy, 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 muy buena la charla. Te la agradezco enormemente. Te agradezco cómo has abierto esta ventana y espero de verdad que alguien le haya hecho clic a alguna cosilla y sobre todo si se lleva eso de hay que darle importancia a las emociones, no podemos vivir en ese piloto automático y si no le presta atención ahora, le va a tener que prestar atención en el futuro y sobre todo entender esto, ¿no? Que cuando quieras mejorar un problema también de salud, no solo pienses en aquel análisis de sangre, aquel cambio en la alimentación, aquel dormir más, dormir menos, sino piensa que hay algo más que está siendo también ese detonante de que eso esté ocurriendo, ¿no? Para que tengas realmente un abordaje que pueda atacarlo desde diferentes puntos y podamos solucionarlo. Qué bueno, bueno, yo muy agradecida. Yo no sé si había preguntas que contestar, no tengo problemas, si no lo cortamos aquí. Yo agradecida por el espacio, agradecida siempre por poder acercar herramientas a las personas y agradecida por el tiempo tanto tuyo como el de aquellas personas que, como siempre digo, el tiempo es lo único que no les podemos devolver. Gracias por estar ahí, por abrir su corazón y su mente también para ver otra forma de gestionar la vida. Gracias a ti, Natalia. Si para la gente que a lo mejor venga de mi cuenta, que te quiera encontrar, que quiera saber un poquito cómo trabajas. Bueno, me pueden encontrar en Instagram, en Quanticoach, esa es mi cuenta, Quanticoach se escribe, ¿vale? Quanticoach. Y bueno, canal de YouTube también con el mismo nombre. Y bueno, también me pueden, si tienen alguna pregunta, escribir por DM y encantada se las resuelvo, ¿vale? Así que muy agradecida. Gracias a ti, Natalia. Gracias a todos también por estar aquí, por vuestro tiempo. Y nada, nos vemos en otras conversaciones y nos vemos por aquí para tener una salud más consciente. Abrazo. Un beso.